Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy voy a dar con vosotros, si os parece bien, un repaso, yo espero que bastante rápido, a unos datos que se publicaron pues hace algunas semanas. Se trata del el report, el informe, digamos que anual, eh, de OpenSignal acerca de la calidad de la experiencia móvil pues en todo el mundo, ¿no? Esto corresponde a lo que sería el segundo Q, el primer semestre de 2025, y está confeccionado con datos hasta junio, es decir, es información razonablemente moderna. De hecho, ya os compartí algún dato que sale de ese informe, que por supuesto os recomiendo que descarguéis y leáis en varias ocasiones, ¿no? La primera, cuando comentamos en LinkedIn que España no era merecedora de ninguno de los premios que se distribuyen, mientras que otros países, pues como Francia, Alemania, Italia, el resto de países de Euro 4 sí tenían algún tipo de premio. Los premios de este, digamos que de este informe son muchos, ¿no? Porque hay muchas categorías y se da tanto el valor absoluto como la variación, ¿no? De hecho, pues Colombia, esencialmente gracias al despliegue de Claro de 5G, ¿no? Pues obtiene claramente un premio, ¿no? Digamos que la mayor mejora, ¿no? En despliegue 5G o en velocidad de descarga. Pero luego también he estado revisando los datos numéricos que hay detrás de ese informe, ¿no? Que es lo que quiero compartir con vosotros sobre lo que quiero que hablemos hoy. De hecho, la primera historia que quiero contaros, digamos que ya la incluimos también en nuestra felicitación del 12 de octubre. Sabéis, compartimos algún dato acerca del estado general, ¿no? De las redes y servicios de telecomunicaciones en España, pues comparado con el resto del mundo, ¿no? Y este fue uno de ellos, ¿no? De hecho, España, si revisas ese ranking, que finalmente es un ranking que ordena todos los países del mundo, o casi todos, pues en función de la excelencia en la experiencia de digamos que en los servicios móviles, hablamos siempre de banda ancha, digamos que la voz ya dejó de contar hace mucho tiempo. Eh, bueno, pues España ocupa el puesto 47 según este ranking, ¿no? 47 no es el primero, desde luego, tampoco es el último, pues es un puesto de la mitad hacia adelante de la tabla, pero no es un puesto muy destacado, ¿no? Digamos que la principal magnitud que mide este ranking, que es un ranking sintético, ¿no? Que trata de dar pesos pues, a la velocidad y a la cobertura, pues es lo que el propio OpenSignal llama consistencia, ¿no? Que para ellos es la métrica clave, ¿no? Que fundamentalmente, y os refiero por supuesto a su website, ¿no? Donde cuentan la metodología y explican cómo se define esta métrica, pero esencialmente tenemos que entender qué es el porcentaje de veces que tú te conectas a una red móvil o a un conjunto, si estamos hablando de países, y obtienes un resultado eh, admisible, un resultado que estaba en la línea de lo que cabría esperar. En la línea de lo que cabría esperar, pues es evidente que es donde está el secreto de esta definición, ¿no? Y se refiere esencialmente a un conjunto de parámetros asociados con la velocidad de descarga, la velocidad de descarga de vídeo, la latencia, bueno, pues ese, esa suerte de parámetros, ¿no? Que de alguna forma pues nos hacen darnos una idea de cómo sería de útil, ¿no? Pues para realizar lo que nosotros les demandamos a nuestras redes móviles. Y efectivamente lo que trata de medir no es tanto la velocidad máxima, sino cómo tú consigues lo que quieres, ¿no? Que es probablemente una métrica mucho más sensible acerca de la calidad de servicio y prácticamente todos los actores involucrados, ¿no? en esta industria pues tienden a priorizar ahora, ¿no? Ese tipo de métricas que hacen resaltar fundamentalmente las veces que la red no está a la altura, ¿no? Que es lo que produce frustración y es lo que de alguna forma deberíamos evitar, ¿no? Bueno, en esa métrica España ocupa una posición ligeramente mejor, en la posición 40,
Y esto es porque ese resultado positivo en el caso de España se obtiene en el 76% de los casos, según estas medidas, y refiriéndonos a este último Q, hasta el segundo Q del año 25, mientras que en Dinamarca, que es prácticamente el líder de esta clasificación, pues eso sucede en el 88% de los casos, ¿no? Como veis, hay una diferencia, yo creo que notable, ¿no? Pero que también nos sitúa, ¿no?, en los órdenes de magnitud de los que estamos hablando. Si miramos este ranking, España es el país con peor posición de los grupos de Euro 4. Solo, de hecho, estaría por detrás de España, estaría el Reino Unido, que sería Euro 5, porque como ya sabéis, evidentemente no forma parte de la Unión Europea. El país de Euro 4 que mejor posición ocupa en ese ranking es Francia, ocupa la posición 31 y en lo que se refiere a la consistencia saca un valor de 80%, ¿no?, que también lo sitúa en la posición 31 de ese ranking. Como veis, Francia está claramente por delante de España en los rankings, ¿no? Aunque, como veis, los valores tampoco son tan diferentes, ¿no? Y eso es algo que tenemos que esforzarnos en comprender y tenemos que seguir, ¿no? La lista, en lo que se refiere a países europeos, está encabezada, como os he dicho, por Dinamarca, que ocupa, de hecho, la posición número 2 en el ranking mundial, y ahora veremos quién ocupa la posición número 1. Y a continuación están Noruega y Finlandia. Es evidente que los países nórdicos o Escandinavia, nunca he sabido muy bien cuál es la diferencia, seguro que alguien me la explica, pues son evidentemente los líderes indiscutibles tanto en Europa como en el mundo en lo que se refiere a estas métricas y en lo que se refiere finalmente a la calidad que ofrecen sus redes móviles. Así que, quedaos con esta idea. España ocupa una posición, si queréis, rezagada dentro de su grupo natural, que es Euro 4, pero este grupo es a su vez muy compacto. Es decir, no hay grandes diferencias entre los grandes países europeos, pero lo cierto es que tampoco lideran la clasificación. Eso es algo que hacen los países nórdicos europeos también, ¿vale? Si ahora ampliamos esto, ¿vale?, y miramos los datos que hay detrás del ranking, como os he dicho, pues por una parte serían las velocidades de descarga, tanto 4G como 5G, y luego la consistencia, pues podemos sacar una foto de todo el mundo, ¿no? Y es una foto que a mí me gusta bastante, en primer lugar porque hay como una sorpresa, una historia que contar, ¿no? Y bueno, está por ver qué significa eso, pero yo creo que la historia es interesante y es fundamentalmente que la curva, si tú pones en el eje X la velocidad de descarga y en el eje Y pones el nivel de consistencia que consiguen tus clientes, pues la curva tiene forma como de puente, ¿no?, como de U invertida, es decir, sube razonablemente, digamos que la consistencia conforme sube la velocidad, en un momento dado se estabiliza y a partir de ahí, a partir de un valor que puede rondar los 250 megabits por segundo o algo así de velocidad de descarga, pues empieza a bajar. Y esto es cierto hasta que encontramos pues un outlier, que es de hecho el líder mundial, que es Corea, ¿no?, que es de largo el país con una velocidad media de descarga más alta. De hecho, pues juega directamente en otra liga, son 450 kilobits por segundo, megabits por segundo, perdón, y una consistencia pues prácticamente la primera del mundo, pues con valores superando el 88%, como os decía, ¿vale? Entonces, si buscamos a España en el gráfico, lo vamos a encontrar en esa zona más o menos central, esa zona en la que se aplana el gráfico esencialmente y en la que de alguna forma las prestaciones son buenas, pero la consistencia no está muy relacionada. Insisto, es una zona más o menos plana en el dibujo, pues con la velocidad de descarga, ¿no? Hay más que contar en
que contar en este gráfico, ¿no? Tenemos los datos de este mismo ranking para los 3 últimos Q, se pueden descargar de manera conjunta del fichero, como os decía, y uno esperaría ver esa U de la que hablábamos antes como sube hacia arriba y va hacia la derecha conforme pasa el tiempo. Es decir, tenemos redes cada vez más consistentes, o por lo menos se aplana la curva, y tenemos redes cada vez más rápido y se van moviendo a la derecha, ¿no? Lo que tenemos aquí, lo que hacemos si representamos esa misma curva en 3 eventos consecutivos, 3 trimestres consecutivos, es que esto no es así. Esencialmente, digamos que las curvas parecen más o menos estáticas y aunque no coinciden exactamente, no se mueven del sitio. De hecho, es fácil dibujar una envolvente que es mejor que la situación actual, pues con las medidas de los 2 trimestres anteriores, ¿no? Así que a nivel global podemos decir que en este momento, o al menos en estos 3 Q, no se aprecia una mejora clara en las prestaciones de las redes móviles en el mundo, insisto, a nivel global, ¿no? Esto es más o menos cierto, pues para el caso de Corea, como os decía, es un outlier que se ve muy, muy claro, ¿no? Pues en realidad hay muy poca variación, pero no podemos decir que este último trimestre sea mejor que los 2 anteriores, o al menos que el anterior. Pasa lo mismo con Dinamarca, que también se mueve sin encontrar cambios significativos, y por supuesto ocurre lo mismo con España, ¿no? Que aunque sí está ligeramente mejor este trimestre que el anterior en velocidad, no lo está en consistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos de alguna forma pues esa tendencia, ¿no? Esa sensación como de poco movimiento o de saturación, si queréis decirlo, ¿no? En lo que sería la evolución de las prestaciones, ¿no? Hay excepciones, pues como por ejemplo Qatar, ¿no? Que también es un layer donde sí se puede decir que hay crecimiento, y seguramente habrá otras muchas, ¿no? Pero habría que buscar los países, ¿no? Pues para contar cada una de esas historias, ¿no? Y de hecho, pues hay situaciones en las que incluso lo que vemos es lo contrario, ¿no? Estas dos cosas y la forma esta en forma de puente o de U invertido, pues hay que pensarse bien lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? En primer lugar, 9 meses es muy poco tiempo para que las redes se desplieguen y cambien, pero también es cierto que hemos vivido cambios bastante notables de velocidad, pues por ejemplo con la popularización del 5G, ¿no? Cuando esto comenzó a suceder, cambios que se notan rápido, ¿no? Y luego, esta presunta correlación de mayor velocidad, menor consistencia, no tiene que ser casualidad, es decir, no tiene que ser causalidad, quiero decir, ¿no? Es decir, probablemente estas redes que consiguen grandes velocidades en la parte derecha de nuestro gráfico, Corea es una excepción, pues son redes que están menos maduras y a las que les queda por crecer también en capacidad y en cobertura, ¿no? Que es otra dimensión que tenemos que analizar. Pero en cualquier caso, quedaos con esa idea, ¿no? No hay en este momento, o no detectamos en este informe, una tendencia clara a mejorar las prestaciones, insisto, a nivel mundial. Cada país, cada red es una historia, y seguro que podemos encontrar ejemplos en la dirección contraria. Pero, insisto, a nivel conjunto, quedaos con esa idea y anotad en vuestra libreta otro de los puntos de inflexión, ¿no? de la industria, ¿no? Sobre que probablemente volveremos algún día, ¿no? Entonces, si ahora nos centramos en lo que sería la parte donde digamos que podemos encontrar los jugadores, los países más similares a España, que sería el conjunto de países de ingresos altos, según nos define la ONU. Eso incluye prácticamente la totalidad de los países europeos, muchos de los países latinoamericanos, y de tamaño grande. Digamos que la gente de OPEC Signal separa a los países entre pequeño tamaño y gran tamaño, porque es uno de los tópicos de la industria, ¿no? Que es muy fácil cubrir ciudades muy pequeñas o regiones muy pequeñas y obtener muy buenos resultados. Podríamos discutirlo, pero en cualquier caso, así es como está hecho.
Y bueno, pues eso nos permite comparar con relativa facilidad, pues países que sí son pares de España. Evidentemente, los países de Euro 4, ¿no? son, son la clave, no son el espejo en el que España se tiene que mirar. Entonces, si ampliamos ese cuadro, que ocupa, digamos que esa parte central que os decía del dibujo global, y retiramos todos los países que no forman parte de este grupo, altos ingresos, países grandes, ¿no? Pues podemos ver con más claridad, una foto más clara, ¿no? La posición de España. De nuevo, tendremos en el eje X la velocidad de descarga, 5G, es la velocidad de descarga 5G, pues por los valores que estáis viendo, se trata sin duda de la velocidad de descarga 5G, frente a la consistencia global de la experiencia de cliente, ¿no? Y aquí también encontramos como varias zonas, podríamos llamarla clúster, pero bueno, son en realidad más o menos zonas, ¿no? España es dentro del grupo Euro 4 y después de Francia el segundo país que mayor velocidad eh, promedio de descarga 5G ofrece o obtienen los clientes, ¿no? que usan las redes en este país. Sin embargo, en consistencia, como os he dicho antes, es el último de los países de Euro 4. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese clúster que formarían países con prestaciones similares a los de España, pues se incluyen efectivamente los países de Euro 4, aunque España, ya os digo, aunque destaca en velocidad, está justo en el límite arbitrario que hemos definido nosotros, en el límite de lo que es la consistencia, ¿no? ¿Qué países están, digamos que en esa zona similar a la de España? Pues además de los de Euro 4, nos encontramos a Japón, por ejemplo, que yo creo que es importante no perder eso de vista, pero también nos encontramos a Rumanía, que como sabéis es un país cuyo influjo en el mercado español pues es cada vez más importante y más notable. Y que, como digo, en lo que se refiere a sus redes móviles, sale, pues ya os digo que en el mismo clúster que puede salir España, con valores prácticamente idénticos a los de Alemania, ¿no? En lo que se refiere a velocidad y consistencia, ¿no? Y también tenemos países como Polonia, también es una referencia importante, y países como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una velocidad de descarga mayor que la española, pero menor que la francesa, y la consistencia también está entre la consistencia de ambos países. Es decir, desde este punto de vista, las redes móviles en Estados Unidos son muy similares en experiencia, y con los datos de este informe, ¿no?, a las redes que podemos encontrar en el clúster de los países grandes de Europa, ¿no? También tenemos un grupo de outliers, por así decirlo, que son el Reino Unido, Gran Bretaña y Chile, ¿no? El Reino Unido está con este análisis claramente fuera de ese clúster, está bastante alejado en lo que sería en consistencia y en velocidad, y se acerca más a la posición que ocupa Chile, que en Chile es a su vez un outlier, el outlier típico, pero es un mensaje muy importante, ¿no?, de una región tan diversa y tan diferente a la europea, ¿no?, como Latinoamérica, ¿no? Y luego, otro grupo de outlier que yo creo que es importante, pues son, en este caso, los países nórdicos, de nuevo, países nórdicos que clasifican como grandes, que son Suecia y Noruega. También está Finlandia, pero Finlandia en consistencia es ligeramente peor que Noruega, y se parece más a Francia en ese sentido, ¿no? Entonces, quedaos con esa idea. Hay un clúster compacto donde están los países grandes de Europa. Ese clúster es muy parecido a las prestaciones que se tienen en Estados Unidos, y España ocupa una posición central pero rezagada en ese clúster. Y está el Reino Unido claramente fuera de ese equipo, más cercano a Chile, si queréis. ¿Vale? Entonces, hay otra dimensión que yo creo que es esencial que revisemos, que es la cobertura. Es decir, no vamos a medir cobertura en dBms ni en kilómetros cuadrados. Lo que vamos a usar es el proxy que habitualmente usan los crowdsourcers, ¿no?, pues para
para indicar cuánto tiempo o qué porcentaje de las muestras están los clientes con acceso a redes, digamos que avanzadas, 4 o 5G, es decir, con un servicio usable, ¿no? Porque 3G, cuando está disponible, pues desde luego es otro tipo de cosas, ¿no? Aunque entre los WhatsApp con más pena que gloria, ¿no? Aquí la historia es ligeramente distinta, ¿no? Y aquí tenemos la típica curva de saturación, aunque probablemente, o podría ser un espejismo, ¿no? Porque digamos que a la izquierda tenemos muy pocos puntos, ¿no? Em, lo que nos encontramos es que conforme aumenta la cobertura, aumenta la consistencia. Cuando digo cobertura, quiero decir el tiempo en 5G, hasta que llega un momento, probablemente alrededor del 94% de cobertura o algo así, que se satura, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te encuentras países que tienen valores diferentes de consistencia con valores de cobertura muy, muy, muy similares. Es decir, la curva se aplana, ¿no? Es el típico caso de saturación, que bueno, es muy importante porque ya las cosas no se resuelven con fuerza bruta, ¿no? Y requieren pues trabajar otros parámetros. De nuevo aquí, en esta curva, en esta variable, pues podemos tratar de identificar zonas y clústeres, ¿no? Y luego tenemos también una zona central, ¿no? Que es donde está España y de nuevo los países de Euro 4. Aquí España ocupa una posición de nuevo algo rezagada, porque aunque el nivel es el segundo, es el antepenúltimo país de Euro 4, es decir, el tercero en tiempo en 4 o 5G. En este caso, si queréis para mi sorpresa, ¿no? Francia está ligeramente por detrás, muy, muy, muy ligeramente, pero de nuevo, los valores de cobertura son los mismos que hemos visto antes, es decir, también se coloca en la banda baja, ¿no? de países en lo que se refiere a consistencia, ¿no? De hecho, volvemos a encontrar a Gran Bretaña por debajo. Y bueno, y en este caso con unos valores de cobertura ligeramente mayores que los españoles, de en torno al 96, al 96%. Y tenemos dentro del grupo de Euro 4, pues tenemos a Italia y Alemania prácticamente empatadas, prácticamente con los mismos valores, ¿no? Que tienen pues los mejores niveles de cobertura dentro de este grupo. ¿A quién encontramos aquí también? Pues encontramos también con valores muy parecidos en este clúster a Polonia y a Rumanía, ¿no? Que son grandes países de Europa del Este y en el caso de Rumanía además, pues con un operador común con España. Encontramos otro clúster muy arracimado, están muy juntos los puntos, en el que encontramos a Estados Unidos, a Japón, a Australia y a Finlandia. Es decir, son países en los que tenemos unos niveles de tiempo en 4 y en 5G altísimos, prácticamente del 100%, los máximos del mundo, y unos niveles de consistencia similares a los máximos del conjunto anterior. Pues en la línea de Francia, un poquito por encima incluso de Alemania y de Italia, y por supuesto superando a España. Y luego tenemos un conjunto, de nuevo, los dos outliers, que son outliers en cualquier sentido, lo cual pues yo creo que hace una foto bastante, bastante sólida, que serían Suecia y Noruega, ¿no? Como países nórdicos, países escandinavos, donde pues no es que las redes tengan mucha capacidad y sean muy rápidas, es que además están disponibles mucho, mucho tiempo, ¿no? Con el máximo de tiempo estamos hablando de coberturas claramente ya por encima del 98%. Insisto, son coberturas, son tiempos o porcentaje de muestras en 4 o en 5G, ¿no? Así que quedaos entonces con esta idea, ¿no? de los grupos y que este análisis va muy alineado, ¿no? Con los valores que obteníamos antes, ¿no? Y fijaos también, tal vez, en cómo se satura esta curva. Chile, nuestro campeón latinoamericano, pues claramente está acercándose al límite de la saturación, pero está en valores de cobertura, pues todavía más bajos, ¿no? Que los que se encuentran en Europa, ¿no? Y probablemente un outlier muy llamativo, pues sea Arabia Saudí, que está, bueno, pues como os decía, con valores de cobertura que empiezan ya a ser altos, están en la línea de los valores
de los países de Europa. Sin embargo, consigue valores de consistencia no tan altos, realmente bajos, ¿no? Si se comparan con esto, pues lo cual que indica pues, que hay camino por recorrer. Y esto es esencialmente todo lo que os quería contar hoy. Y así que si me pidieseis que os resumiese, ¿no? Pues las ideas que he querido compartir con vosotros esta tarde, pues serían estas cuatro, ¿no? En realidad son algunas más, ¿no? Pero las hemos agrupado en cuatro puntos, ¿no? Con los datos de OpenSignal, insisto, este es el informe de OpenSignal, merece la pena leerlo y leerlo con profundidad. Parece claro que el líder en experiencia móvil en el mundo es Corea, ¿no? Es algo que de alguna forma pues todos sospechábamos, ¿no? Pero que ahora pues se confirma, ¿no? Se confirma de manera clara. De hecho, lo es tanto, ¿no? Que es claramente un outlier, ¿no? Está fuera, ¿no? De lo que sería el grueso en este momento, ¿no? Hay un conjunto de países europeos que forman parte del grupo central de la calidad de experiencia, que está, la calidad de la experiencia está liderada, por los países nórdicos, ¿no? Pues por Dinamarca, que ocupa la posición 2 en el ranking, después de Corea, por Suecia, por Noruega y por Finlandia. Y además, como hemos visto, esto es bastante robusto, ordenemos como ordenemos, ¿no? los datos, ¿no? Hay otra idea importante que quiero compartir con vosotros y que supongo que volveremos sobre ella en algún momento, y es que si miramos los datos de estos 3Qs, y 3Qs es muy poco tiempo, pero si los miramos y de manera general, las prestaciones y la experiencia no están mejorando en el mundo. Estamos también de nuevo pues en un punto de inflexión en el que de alguna forma la tecnología está dando lo que necesitan los clientes o por lo menos lo que se puede pagar, ¿no? Es decir, estamos en esa suerte de equilibrio sin que veamos un driver claro para el cambio, insisto, a nivel mundial, ¿no? Y luego, una idea clave, que en realidad nos lleva a una conclusión, no es que España, formando parte de este grupo natural al que debe pertenecer, pues el grupo de Euro 4, ¿no? El grupo de países grandes de la Unión Europea, eh, ocupa una posición que podríamos definir como de rezagada, fundamentalmente por el grado de consistencia, ¿no? También un poco el grado de cobertura, pero eso lo comparte con Francia, ¿no? De hecho, España se ha parecido, el mercado español se ha parecido mucho y de hecho, si usamos los datos de OpenSignal también, pero los de país a país y vamos mirando operador a operador, pues vemos que los datos y los resultados de Gran Bretaña, del Reino Unido, han sido siempre, históricamente, muy similares a los de España. Y en este informe, digamos que el Reino Unido es claramente un outlier, pero en este caso en el sentido negativo, está fuera del grupo de los jugadores principales, al menos si analizamos la relación velocidad-descarga con, con coherencia, ¿no? En las medidas, ¿no? Y esta es la conclusión, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es si España está en riesgo, si el conjunto de las redes españolas está en riesgo, ¿no? De ir perdiendo el paso e ir alejándose progresivamente, ¿no? La evolución tanto de los líderes, pero como sustancialmente del grupo de Euro 4, que recordad incluye también a naciones como Estados Unidos en lo que se refiere a nivel de prestaciones. Y de ser así, de admitir que este riesgo existe, en primer lugar, ¿por qué esto puede estar ocurriendo? Y en segundo lugar, ¿qué debemos hacer pues, para evitar que esto suceda, ¿no? Si es que debemos hacer algo, porque también es efectivamente una elección que como sociedad y como industria tenemos que hacer. Mi opinión es que no nos podemos permitir quedarnos rezagados en esto, por muchos motivos que discutiríamos gustosos, ¿no? Otros días, ¿no? Pero lo cierto también es que esto es fruto, ¿no? Como todo lo que ocurre en esta industria, ¿no? Del diálogo entre el negocio,
la tecnología, la capacidad de los operadores y las necesidades de los clientes y su disposición a pagar por un servicio, ¿no? Y eso en un entorno en competencia, ¿no? Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde y ahora sí, gracias por estar ahí, nos hablamos.